Buenos días y bienvenidos a una nueva lección de mecánica de sólidos. En el día de hoy veremos tres ejemplos de solución de problemas de estática de la partícula. Recordemos que la estática de la partícula es la primera ley de Newton, en la cual dice que si la sumatoria de fuerzas como un vector es igual a cero, entonces la partícula estará en reposo o se mueve a velocidad constante si originalmente se movía en alguna velocidad. Para el caso de ingeniería, vamos a ver que las estructuras o los elementos en su mayoría trabajan en condiciones de equilibrio o condiciones de cuasi equilibrio, condiciones que las aceleraciones son tan pequeñas que podemos considerar que en realidad hay una condición estática, es decir, que la velocidad es igual a cero. Veamos tres ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo, vamos a resolver un problema de fuerzas en el plano para la partícula en dos dimensiones. Tenemos en cuenta entonces las ecuaciones en el equilibrio para una partícula en dos dimensiones son que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Tenemos este ejemplo que dice determine la tensión en los cables AB y AC. Y en el problema lo que tenemos es una masa de 80 kilogramos. Está suspendida a través de los cables AB y el cable AC a través de este punto. Entonces cuando tenemos este punto A, la consideramos la partícula de análisis. La partícula de análisis es donde concurren todas las fuerzas. Entonces esto es un punto de concurrencia de varias fuerzas. Las fuerzas que tenemos concurriendo aquí son el peso de los 80 kilogramos. Entonces tenemos aquí una fuerza W. Tenemos la tensión del cable de A hacia C. Entonces por aquí tenemos una tensión AC. Y tenemos la tensión del cable de A hacia B. Por aquí tenemos entonces tensión AB. Apliquemos entonces las ecuaciones de equilibrio. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en aislar la partícula y reemplazar los elementos físicos por vector. En este caso, las fuerzas, en este caso, los cables se reemplazan por vectores. Recordemos que los cables trabajan siempre a tensión, por lo tanto las fuerzas que reemplazan los cables salen siempre de la partícula. Entonces hacemos, aquí tenemos el punto A, tenemos nuestro sistema coordenado XY y analizamos cada una de las fuerzas. Por aquí entonces tenemos la tensión de A hacia E. La tensión de AC, recordemos, como es tensión, siempre es un vector que sale del punto A. Siempre que tenemos cables, las fuerzas de tensión son salientes del punto. Y por aquí entonces tenemos la tensión de A hacia B. Y por último tenemos el peso. Recordemos que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, W. También ubiquemos
los ángulos o posiciones de los vectores. Entonces aquí tenemos que el cable AB, que el cable AC se encuentra en un ángulo θ. Digamos que es un ángulo θ dado. θ es conocido, θ igual a 40 grados. Y por otro lado, no tenemos ángulos. No tenemos ángulos, pero podemos encontrar las posiciones. Entonces, siempre que tenemos posiciones, podemos evitar utilizar las funciones en términos de ángulos, es decir, las funciones seno y coseno. Y es mejor siempre utilizar las dimensiones directamente. Entonces, sobre este cable, hacemos un triángulo de posición. Decimos que la horizontal de proyección aquí es -4, recordando que estamos trabajando desde un punto coordenado y asumiendo que A es nuestro origen, A es el punto 0, 0, 0. Hacia la izquierda de A entonces tendremos un valor negativo de -4, una posición de -4 metros. Y en Y tenemos una posición de 3 metros. Positivo, está encima de A. Y aquí vamos a tener la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa viene siendo raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería raíz de 25, en este caso sería 5. Entonces tenemos esta posición y este posicionamiento, esta triangulación reemplaza el conocer un ángulo θ. E incluso es mejor porque es más práctico. Entonces, en el ángulo A, en la tensión AB tendremos lo siguiente: -4, 3 y 5. Por otra parte, tenemos el peso, que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este punto ya definimos completamente el diagrama de cuerpo libre. Les repito, el diagrama de cuerpo libre consiste en aislar el punto concurrente, el punto donde concurren todas las fuerzas, y reemplazar los elementos físicos por vectores. Es decir, esto es una representación vectorial de un problema físico real. Analizamos la sumatoria de fuerzas en X y la igualamos a 0. Entonces, la fuerza en X son la componente de la tensión AC en X más la componente de la tensión AB en X más la componente de W en X va a ser igual a 0. Tenemos la otra ecuación de equilibrio en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos la tensión AC en Y más la tensión AB en Y más el peso en Y va a ser igual a 0. Entonces miren que las ecuaciones, la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, en esencia es la misma, solo que cambian las proyecciones. Vamos entonces a descomponer o a detallar la primera ecuación, la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendremos entonces sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tenemos entonces la componente de la tensión AC en X. Si conocemos el ángulo medido desde X positivo en contra de las manecillas de reloj en dirección antihoraria, tenemos entonces que la tensión AC en X es la magnitud de la tensión AC por el coseno del ángulo θ, más
la tensión AB en X. La tensión AB en X, como ya no tenemos ángulo, podemos utilizar el triángulo de posicionamiento. Entonces, si queremos proyectar en X una fuerza a partir del triángulo de posicionamiento, simplemente multiplicamos la componente en X y dividimos entre la hipotenusa. Si queremos proyectar en Y, simplemente multiplicamos por la componente en Y de la distancia y dividimos sobre la hipotenusa. Entonces es mucho más sencillo esta forma, pero debemos tener en cuenta los signos. Debemos tener en cuenta siempre aquí que tengamos los signos correctamente. Recuerden que nosotros estamos escribiendo una sumatoria con todos los signos positivos. Quien da el signo negativo es el ángulo, el cuadrante del ángulo o la posición relativa en este triángulo de posiciones si tenemos las dimensiones. Entonces, en este caso, la tensión AB en X es la magnitud de la tensión AB por su proyección en X. Por su proyección en X sería entonces igual a menos 4, que es la componente de distancia en X, sobre la hipotenusa. Y ya tenemos todo. Entonces, menos 4 sobre 5 nos va a dar lo mismo que el coseno de todo este ángulo. Esta es la definición de coseno, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos tensión AC en X, tensión AB en X y W en X. Entonces, como tenemos aquí, W solamente está actuando en Y. Es lo mismo que decir que aquí tenemos un ángulo de 270 grados. En este caso, 270 grados nos daría entonces la tensión, nos daría entonces W por coseno de 270, que sería 0. Entonces en este caso WX va a ser igual a 0 y así nos queda la primera ecuación de equilibrio. Vamos ahora a la segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Vamos entonces con la tensión en Y. La tensión AC en Y es igual a la tensión AC por el seno del ángulo θ. Aquí simplemente es cambiar coseno por seno. Más la tensión AB por la proyección en Y. La proyección en Y va a estar dada por 3 sobre hipotenusa. 3, que es paralela a Y, sobre la hipotenusa. Entonces sería tensión AB multiplicada por 3 sobre 5. Más la componente del peso. El peso está ubicado entonces a 270 grados. A 270 grados, eso sería igual a W por seno de 270. Y esto será igual a 0. Recuerden que entonces que seno de 270 será igual a menos 1. Es lo mismo que decir entonces que el peso es negativo porque apunta hacia abajo, pero lo deducimos a partir de los ángulos. Y quien aporta el negativo en las ecuaciones de equilibrio van a ser siempre los senos, los cosenos o las componentes triangulares de la fuerza. Entonces, aquí tenemos la solución o el planteamiento de las ecuaciones de este problema. Y hemos entonces encontrado dos ecuaciones para resolver las dos incógnitas, la tensión AB y la tensión AC. Aquí tenemos nuestra incógnita, tensión AC
y nuestra otra incógnita tensión AB. Ya, por cualquier método podemos resolver este sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas y ustedes van a determinar cuánto es la tensión AC de este problema y cuánto es la tensión AB. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo dice lo siguiente: determine la tensión en los cables AB, BC y CD necesarios para soportar las dos masas de los semáforos mostrados, y también determine el ángulo θ. En este caso tenemos un problema de cuatro incógnitas. Entonces tenemos la incógnita, la tensión AB, la tensión del cable BC, la tensión del cable CD y el ángulo θ. Tenemos entonces cuatro incógnitas. Fíjense que nosotros en las ecuaciones de equilibrio solamente contamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es decir, aquí contamos con dos ecuaciones y tenemos cuatro incógnitas. Resulta que estas ecuaciones se aplican para cada partícula. Entonces, si tenemos un problema donde hay varias partículas, pero hay una conexión de una variable de una con la otra, podemos aplicar esta ecuación el número de partículas que tengamos. En este caso, si tenemos dos partículas, que sería la partícula B y la partícula C, podemos aplicar dos veces las ecuaciones de equilibrio para cada partícula. Entonces lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Por aquí entonces tendremos, vamos a hilar la partícula B. Tenemos aquí el punto B y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre reemplazamos los cables por tensiones. Ubicamos el eje coordenado y aquí tenemos la primera fuerza. Ya vemos que esta es la tensión BC. Por aquí tenemos la segunda fuerza, que es la tensión BA. Y aquí tenemos un ángulo de 15 grados. También tenemos el peso. Llamemos el peso W1. Ese W1 va a ser igual a la masa 1 por G. En este caso la masa 1 es de 10 kilogramos. Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre para la partícula B. Analicemos entonces la partícula C. Entonces, en la partícula C, fijamos los ejes coordenados. Aquí tenemos la primera fuerza, que es la tensión de C a D. Por aquí tenemos entonces la tensión de C hacia B y el peso, que en este caso sería W2, que vale M2 por gravedad. Entonces, como tenemos dos partículas, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, pero debemos tener en cuenta
que estas partículas están conectadas a través de un cable. Del cable que los conecta es el cable que va de B a C. Y por principio de transmisibilidad tendremos entonces que la tensión BC va a ser igual a la tensión CB. Ahora lo que hacemos es escribir las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a analizar las ecuaciones de equilibrio para la partícula B. Iniciemos con la partícula B. Tendremos entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X para la partícula B. Tendremos la tensión BC en X más la tensión BA en X sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendremos entonces la tensión BC en Y más la tensión BA en Y más W. Entonces, para la sumatoria de fuerza en X, la tensión BC en X es la misma tensión BC, solamente tiene componente en X. Detallamos esas ecuaciones, entonces tendremos que la tensión Bx es igual a la tensión Bc más la tensión BA en X. La tensión BA en X va a ser igual a la tensión BA por el coseno del ángulo, llamemos aquí alfa 1. Este ángulo alfa 1 sería el ángulo 180 menos 15, sería entonces 165. W no tiene componente en la tensión, no tiene componente en X, entonces esta ecuación va a ser igual a 0. Vamos entonces a descomponer la sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en Y. Tensión BC en Y. Tensión BC en Y no tiene componente. Vamos con la tensión BA en Y. La tensión BA en Y va a ser igual a la tensión BA por el seno del ángulo. Y W, el peso en Y. El peso en Y será igual entonces a menos M1 por G. Y esto será igual a 0. Entonces recuerden que este menos sale del seno de 270 grados. Este menos 1 es proveniente del seno de 270 grados, solamente que ya lo puedo colocar ahí directo porque sé que esta componente del peso está en Y negativa. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, provenientes de el equilibrio de la partícula en B. Ahora analicemos la partícula en C.
Entonces, en la partícula en C, hagamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Podemos hacerla ya directamente, sabiendo hacer el análisis de esta partícula. Sabemos que la tensión CD está ubicada en un ángulo θ desconocido. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. La componente de la tensión CD en X va a ser igual a la tensión CD por coseno de θ. Más la componente en X de la tensión CB. La componente en X de la tensión CB sería tensión CB por coseno de 180. Entonces tenemos que la tensión CB está a un ángulo, digamos, alfa 2 de 180, lo cual nos va a dar coseno de 180 menos 1. Entonces lo que nos está diciendo aquí el coseno de 180, que esta fuerza no las está echando hacia la izquierda tal como están en el diagrama. La componente del peso no tiene proyección en X, entonces esta ecuación va a ser igual a 0. Entonces digamos que aquí tenemos la ecuación 3. Y por último, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos la componente de la tensión CD en Y, que sería igual a tensión CD por seno de θ, más la componente de la tensión CB en Y, que en este caso va a ser 0, o seno de 180 es 0, menos el peso W2, menos W2, que es igual a M2 por gravedad. Y aquí entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 0 y esta va a ser nuestra cuarta ecuación. Entonces aquí tenemos nuestras 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Tenemos aquí la incógnita del ángulo θ, la tensión CB y la tensión BC. Recuerden que esta tensión BC va a ser igual a la tensión CB, no es otra incógnita más. Esta ecuación nos está diciendo esto, es decir, podríamos decir que esto es una quinta ecuación. Entonces fácilmente podemos reemplazar aquí tensión BC y colocar tensión BC para que en estas 4 ecuaciones tengan 4 incógnitas. Entonces tenemos como tarea resolver o encontrar las tensiones en newtons para este problema. Siguiendo con el tema de partículas, ahora veremos una breve introducción del tratamiento de fuerzas en el espacio. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos ya un sistema coordenado X, Y, Z, tenemos ya un sistema en 3 dimensiones y tenemos una fuerza que inicia en un punto O y se dirige hacia un punto A. Es decir, tenemos una fuerza
que está en ese espacio. Empieza en O y termina en A. Esa fuerza entonces va a tener unos componentes. Sí, la fuerza de O hacia A va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Es una fuerza en 3 dimensiones, la cual nosotros podemos representar de esta forma. Vamos a hacer la descomposición de esta fuerza de forma espacial. Entonces recordemos una propiedad que tiene el vector fuerza, que los vectores fuerza y los vectores distancia comparten las mismas propiedades. Es decir, yo puedo decir que esto es un vector distancia OA, o puedo decir que es un vector fuerza OA. Si yo tengo un vector fuerza o distancia, yo puedo componer esto en una fuerza o distancia en cada una de las componentes. Si yo proyecto esta fuerza, yo voy a tener este punto de aquí a aquí, va a ser un punto de distancia en X, o una componente de fuerza en X. Por ejemplo, este punto de aquí hasta acá va a ser una componente de distancia en Y o una componente de fuerza en Y. Y este punto de aquí hacia arriba va a ser o una componente de distancia en Z o una componente de fuerza en Z. Entonces yo puedo determinar o mi vector fuerza o mi vector distancia. Digamos que la magnitud de este vector OA es un vector distancia, es una distancia D, o es una fuerza F. Por tanto, yo puedo escribir mi vector distancia de la siguiente forma. Mi vector distancia es igual de X, de Y o de Z, o en términos de la base unitaria, mi vector distancia es igual de X en Y más de Y en J más de Z en K, donde I, J, K son mi base ortonormal de las componentes X, Y, Z. Es decir, esto va a ser mi base I, por aquí va a ser mi base J, y por aquí mi base K. Entonces, esta es mi base. La puedo escribir en términos de esta base o la puedo escribir como una notación vectorial. Lo mismo para la fuerza. Si yo tengo mi fuerza, mi vector fuerza en 3 dimensiones, eso es mi fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, a la cual también lo puedo escribir en términos de la base, fuerza en X en Y, más fuerza Y en J, más fuerza Z en K. Entonces lo importante es que un vector distancia y un vector fuerza en el espacio pueden compartir la misma dirección y la misma notación. Para ubicar una fuerza en el espacio necesitamos lo que llamaremos los cosenos directores. Los cosenos directores son los ángulos de posicionamiento de la fuerza
con respecto a cada uno de los ejes. Es decir, yo voy a tener que mi ángulo de esta fuerza con respecto al eje X, yo lo voy a llamar θ X. El ángulo de esta fuerza con respecto al eje Z, yo lo voy a llamar θ Z. Y mi ángulo de esta fuerza con respecto al eje Y, yo lo voy a llamar θ Y. Entonces yo puedo hacer una descomposición o yo puedo definir el coseno de cada uno de esos ángulos. Recordemos entonces que el coseno de θ X, vamos a tener solamente, por ejemplo, coseno de θ X es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería entonces coseno de θ X. El cateto adyacente es la distancia en X y la hipotenusa viene siendo la distancia. Pero también lo puedo hacer en términos de la fuerza. El coseno de θ X va a ser igual a la fuerza en X dividido la fuerza. Entonces, esta característica, este coseno director, que es el que posiciona o es el que proyecta la magnitud de la fuerza en X, puede ser escrita en términos de la distancia y puede ser escrita en términos de las fuerzas, en términos del vector fuerzas o en términos del vector distancia. O sea que de manera análoga yo puedo tener entonces que mi coseno de θ Y va a ser igual a dy sobre d y va a ser igual a fy sobre f. También puedo decir entonces que coseno de θz va a ser igual a mi distancia en z sobre d, que va a ser igual a mi fuerza en z sobre f. Entonces miren que lo más importante aquí es que estos cosenos, cuya función es proyectar una fuerza en el espacio, la puedo escribir en términos del conocimiento de las componentes de la distancia o el conocimiento de los componentes de fuerza. En ingeniería esto tiene una aplicación bastante práctica. El hecho de que estas dos cosas sean iguales, en la vida real hay unas cosas que son inobservables. Por ejemplo, las fuerzas no se pueden observar. Uno no puede ver fuerzas. Si uno está afrontando un problema de ingeniería, uno lo primero que ve son las distancias. Entonces, por lo general, en los problemas de ingeniería, nosotros calculamos estos cosenos directores a partir de las distancias. Por eso es muy importante aprender a hacer un buen dimensionamiento o leer un dimensionamiento de un problema físico real, porque estas cantidades sí se pueden medir. Se pueden medir las distancias, pero las fuerzas no se pueden observar. Las fuerzas se pueden medir, pero no se pueden observar. Entonces, esta información es lo que nos permite a nosotros resolver muchos problemas de estática de la partícula o de estática del sólido en 3 dimensiones. Entonces, voy a despejar cada componente. Por ejemplo, dx va a ser igual a d por coseno de θ x. dy va a ser igual a d por coseno de θ y. Y dz va a ser igual a d por coseno de θz. Esto lo que quiere decir es que yo puedo escribir el vector d
como la magnitud de D por coseno de teta X, coseno de teta Y, coseno de teta Z. Entonces miren que puedo escribir el vector distancia va a ser igual a la magnitud por el coseno de teta X, que me da la componente en X, por coseno de teta Y, que me da la componente en Y, y coseno de teta Z, que me da la componente en Z. Entonces simplemente escribo esto de forma vectorial, saco factor común D. Este factor común D es esta magnitud de la distancia, y puedo escribir esto en términos de un vector en el espacio. Entonces, en resumen, un vector en el espacio se escribe como la magnitud del vector multiplicado por el vector de cosenos directores. A este vector de cosenos directores yo lo puedo llamar, o en la literatura lo conocen como el vector lambda, vector lambda director. Entonces quiere decir que el vector distancia va a ser igual a la magnitud de la distancia por el lambda vector. La notación de ese lambda es el lambda de O hacia A. Recuerden que este coseno de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z es el vector distancia en X, distancia en Y y distancia en Z desde el punto O hasta el punto A. Entonces ya sabemos cómo calcular este vector lambda. El lambda OA va a ser igual a coseno de teta X coseno de teta Y coseno de teta Z. Entonces lambda OA también va a ser igual de X sobre D, de Y sobre D y de Z sobre D. Es decir, cualquier de las dos formas yo puedo calcular el vector lambda OA. Ese vector de X, de Y, de Z, de X, de Y, de Z, va a ser igual a un vector distancia. Recordemos que para calcular un vector distancia, restamos las coordenadas de este vector distancia. OA es la resta de las coordenadas del punto A menos las coordenadas de O. Entonces, vector de X, de Y, de Z va a ser igual a A menos O. Que esto viene siendo igual a A en X, A en Y, A en Z, menos O en X, O en Y O en Z. Y de esa forma calculamos el vector distancia. Calculado el vector distancia, podemos calcular el lambda. El lambda, que es la distancia en X sobre D, distancia en Y sobre D, distancia en Z sobre D, recordando que D es la magnitud del vector distancia. La magnitud en 3 dimensiones es igual que en 2, solamente que extendida hacia dz al cuadrado. Muchas gracias.